bien, se los anticipábamos antes. Vamos a charlar un rato con Pablo Semán, sociólogo, antropólogo. Labura esto de tratar de entendernos. Un laburo fácil tenés, Pablo. Gracias. Gracias por sumarte a Dejen de Llorar. Muchas gracias por la invitación, que siempre las disfruto mucho. Bueno, me alegro. Hoy tengo muchas preguntas porque estuve leyendo un poco. Está entre nosotros. Está entre nosotros tienen la ambición de poder explicar un poco cómo se forma de alguna manera o por qué surge la libertad avanza y el liderazgo de alguna manera de Javier Milei. Las preguntas que nos respondimos sin pensar también, ¿no? Porque como que de alguna manera lo que explican, no lo escribe solo Pablo, tiene trabajos de distintos profesionales y tu laburo, Pablo, fue coordinar un poco, me parece, esos trabajos de investigación. Yo no sé si fue un poco de soberbia lo que hizo que no viéramos todo lo que estaba pasando. Hay una cosa que vos nos dijiste en un programa anterior y que lo repetís en el libro, que tiene que ver con el cambio cultural, o por lo menos lo que busca o intenta la libertad avanza en el cambio cultural, que de alguna manera no vimos posible que fuera posible ese cambio cultural, porque lo que había no era una hegemonía del discurso progresista, sino una imposición de alguna manera del pensamiento de un sector de la militancia progresista, muy distinto a la hegemonía, ¿no? Claro, sí. Y yo cuando leí eso me preguntaba si ahora, porque digo, las veces que hablamos con vos antes, hablábamos de un candidato opositor. Eso era Javier Milei. Hoy es un presidente, con lo cual hoy la libertad avanza es oficialismo. Con lo cual tiene, si bien hace muy poquito tiempo, pero tiene en su poder la construcción del relato presidencial o el relato de gobierno, que es muy distinto al relato opositor. Tiene quizás más poder, pero también tiene muchos más problemas, ¿no? Porque es más difícil sostener ahí. Hay también, a priori o en principio podemos pensar en una pretensión de búsqueda hegemónica del discurso liberal libertario. Bueno, a ver, voy por partes. Primero, yo diría que finalmente lo que terminamos haciendo en el libro fue responder una pregunta que es cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y abrimos como 4 ventanas, que una es la organización partidaria, que la trabajó Melina Vázquez en el nivel juvenil, la ideología, que la trabajaron Sergio Morresi y Martín Vicente en un capítulo, la cultura masiva, que la trabaja Ezequiel Saferstein, y el anclaje juvenil de Milei, que lo trabajamos con Nicolás Berginger, y yo uní todo eso un poco para responder, ¿no? Cómo llegamos hasta acá. Y efectivamente no había una hegemonía ni del oficialismo ni del macrismo, había apenas un punto de vista oficializado en el Estado, y la sociedad estaba en otra cosa, y la sociedad venía estando cada vez más en otra cosa. Entonces Milei capta eso, lo recoge, es como si fuese el estuario del Río de la Plata, que recoge las aguas de varios ríos, y entonces él recoge los resultados de todas las navegaciones anteriores, y yo creo que entonces no tiene necesidad de construir una hegemonía, porque esa hegemonía muda estaba antes en la sociedad y se expresó a través de él. Ahora, al mismo tiempo lo que pasa es que efectivamente una cosa es ponerse a recoger las quejas de todos los demás, contenerlas, decirles yo me identifico con ustedes, que todos digan que sí, este es nuestro hombre, y otra cosa es gobernar, porque claro, un día de gobierno equivale a 100.000 días de campaña electoral, y hoy Milei está con todos los reflectores encima, y entonces cada cosa que hace está evaluada a la luz de su discurso, de sus contradicciones, y toda esa corriente que se expresaba a través de él empieza a evaluar, a ver, me identifico, no me identifico, me representa, no me representa, me sirve, no me sirve, me resuelve, no me resuelve. Claro, mi duda es si es esa hegemonía que muda, esa cosa que vos decís, que se fue viendo año tras año de un discurso político de poder, si querés, que no representaba el sentimiento o pensamiento de las mayorías,
ese pensamiento, sentimiento de las mayorías sí estaría representado por Milei en la instancia por lo menos de la campaña. Hoy está canalizado, estuvo canalizado hasta el día en que asumió, y ahí empieza, para todos los presidentes, el día que llegan, empieza hasta acá, sumé todo lo que podía sumar. En general, después va en declive. Pero ¿y cuál es ese sentimiento? Porque lo que uno veía en la campaña era enojo, hartazgo, y eso no, el hartazgo en sí mismo no es un concepto constructivo. Claro, yo puedo narrarte varios momentos de rechazo y afirmación de la libertad al mismo tiempo. Entonces, primer momento, ya lejano en el tiempo, que es la mentira con los números de inflación del kirchnerismo. Eso causó rechazo y de alguna forma parecía como una forma de imposición. Digo, vos, no es lo que vos sentís, es lo que yo te digo que tenés que sentir. Bueno, está bien. Gente, mucho me podía decir, yo me acuerdo de haber discutido en algún momento y gente decía, está bien, no pasa nada, no hay inflación. ¿No? En una época en que yo, digamos, era más cercano al kirchnerismo, fue la última época en que yo fui cercano. Después vino el cepo. Y el cepo es más o menos lo mismo. Causaba rechazo. Alguien puede decir, está bien, son divisas escasas, hay que administrarlas, primero para las importaciones, después para los viajes. Perfecto. Pero mucha gente sintió un daño en su capacidad de consumir y de ahorrar, y también pidieron libertad para eso. Después vinieron las frustraciones con el macrismo, donde de eso no se salía. De hecho, el macrismo termina volviendo a poner el cepo. Se pudo ahorrar en dólares, pero al precio de tener una deuda enorme. Y luego viene la pandemia y el gobierno de Alberto, que, claro, nadie elige hacer cierres, pero en pandemia elegís hacer cierres, y eso reafirmó el rechazo contra los políticos, porque aparte todo el manejo de la pandemia fue muy complicado, había cierres superpuestos, contradictorios, quién era esencial, quién no lo era, todo aquello. Y también eso reafirmó el valor de la libertad, y Milei era el que permanentemente rechazaba y afirmaba, rechazaba y afirmaba. Entonces eso le permitió construir un discurso relativamente coherente, sumando multiplicidades. Gente que quería ahorrar, gente que quería que le dijeran la verdad de la inflación, gente que quería salir a trabajar, gente que estaba con bronca con el Estado porque el Estado hacía mímica de Estado y no políticas públicas serias. Todo eso se le sumó a Milei y le dio un discurso que yo creo que es no solo rechazo, aunque claro, también el rechazo es parte de lo que dice Milei y la bronca era parte de lo que decía la sociedad. Entonces eso se le suma a él. A mí hay una cosa que siempre cuento que a mí me asombró, que es no votantes de Milei, ¿no? Que yo entrevisté, gente que no lo votaba, pero que tenía el mismo discurso. ¿Por qué? Porque finalmente ese discurso era tan de la sociedad que era transversal a las opciones políticas. Había gente más o menos... ¿Cuál es el discurso? ¿El del Estado me complica la vida y no me la resuelve? Por ejemplo, sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, el Estado me obstaculiza, que no es lo mismo que me la complica o no me resuelve. El discurso de la libertad de trabajo, empresa, emprendimiento, todo junto, donde va desde lo que le pasa al más pequeño emprendedor a el que quiere vender cualquier producto a precios monopólicos y hacer cualquier cosa con cualquier producto. A ver, en la exacerbación de las tensiones, de la mirada negativa sobre la realidad, mucha gente dice, bueno, que no haya ninguna regulación de nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, yo creo, para decir una cosa básica, la dirección de bromatología es importante y no se puede privatizar. Si no, los choripanes te van a venir con bacterias todo el tiempo y así con 1500 cosas de la vida cotidiana. Pero se gestó un estado de ánimo, de bronca. Un poco, yo dialogo con tu preocupación y me encuentro con una frase que en algún momento me planteé yo al ver el horizonte político, que es, o dos frases. Una es, los votantes de Milei no se equivocan, tal vez el que se equivoca es Milei. Y la otra es esto, los dirigentes políticos de la Argentina, de todos los partidos, se merecen ser derrotados por Milei. La Argentina no se merece pasar por esta experiencia
por lo menos por mi evaluación, en el sentido que es una experiencia durísima, desordenada. Yo creo que es un poco equívoca. Sinceramente creo que es un poco equívoca, que confunde un país con una empresa. Yo creo que un país no es una empresa, y ahí vienen otros malestares hacia adelante, que si querés digamos, se puede condensar un poco en lo que pasó ahora en Bahía Blanca, ¿no? Donde Milei va con coherencia absoluta respecto de su punto de vista. Espero que ustedes se los arreglen solos, ¿no? Bueno, Milei no tiene idea de qué cosa es un bien público más allá de una cierta presencia de la ley. Hay otra instancia que podemos pensar en virtud de lo que estás diciendo y que planteas en el libro cuando hablas de los límites y citando otro autor por una experiencia internacional de la convivencia fallida de la ultraderecha con la democracia, o del capitalismo con la democracia, o sea, como una ruptura, o el capitalismo con la democracia. Hay una marcha masiva organizada para mañana y un protocolo que anunciado, digo, pues son muchos títulos en principio, y cuando uno va a lo jurídico, que al final del camino también es lo que, la democracia básicamente es el funcionamiento de la división de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Bueno, el poder ejecutivo está anunciando un protocolo que no se puede aplicar. Digo, pues si yo voy a la justicia, digo, pero el que corta, no, que como concepto me parece que tiene ahí un anclaje muy fuerte con la gente, ¿no? Conecta directamente con la antena de la gente. Yo discutí el otro día con Milibón y digo, o sea, no pueden cortar la calle por cualquier cosa todo el tiempo, porque básicamente lo que haces es arruinar tu máxima herramienta de discusión. Digo, el día que vos quieras cortar la calle porque realmente tenés un quilombo, y sabes que la gente no le va a importar y te va a querer porque la tenés harta. Cuando vos arruinaste, digamos, de alguna manera, después discutamos por qué, cómo llegas hasta acá y qué sé yo, pero tampoco podés ir a identificar persona por persona y sacarle el plan. No lo podés hacer legalmente. ¿Cómo convive eso con el discurso, o sea, con lo que la gente espera que haga el gobierno, y que por eso entiendo el gobierno lo anuncia, pero que después ponerlo en práctica encuentra limitaciones de la propia democracia? Bueno, convive mal, convive conflictivamente. Se inaugura una época de chispazos, de confrontaciones, quizás peores que la que veníamos teniendo, que eran más radicalmente verbales. A ver, yo creo que en este momento Milei está en una posición parecida, aunque él crea que no, a la que tenía el macrismo cuando empieza a gobernar, o el kirchnerismo cuando saca el 54%, que es, vamos por todo, ¿no? Nosotros hacemos lo que queremos. De hecho, algún mileísta dijo, nosotros decidimos quién es casta y quién es nazi. Entonces, nosotros decidimos, es un poco el espíritu de la posición, si esto es contradictorio o no con la ley, con la Constitución, y no me importa lo que diga Maru Fard sobre la Constitución. Pero en algún momento va a ser contradictorio, va a haber mucha gente que diga que es contradictorio, y ahí vienen los chispazos. En este momento Milei aprovecha, como si fuese una carta blanca, un cierto crédito que nace de la impugnación a la protesta social, por las razones que vos mismo decís. Se abusó de ese mecanismo para todo, y entonces, como no está jerarquizado su uso, finalmente alguien puede venir y decir, entonces no se usa más, ¿no? Pero eso va a ser motivo de un conflicto o de una mala solución, las dos cosas. Porque, a ver, hay algo que es la Constitución escrita, pero otra cosa es la Constitución que se practica. En Argentina la Constitución que se practica, no la que está escrita, y que complementa la que está escrita, es, hay derecho a la protesta, porque hay derecho a la inclusión, y hay derecho a la protesta para tener inclusión. Y eso fue lo que se consagró en 2001. Esto que de alguna manera revierte el periodo iniciado en 2001, viene a decir, no hay derecho a la inclusión. O no hay derecho, a la protesta para lograr el derecho a la inclusión. Eso es lo que yo llamo un cambio de régimen constitucional. No cambia la Constitución escrita, cambia el repertorio y la interpretación de la Constitución y los actores. Y cambia en este sentido que vos observás y yo subrayo, que es, cambia en un sentido más violento. El gobernante intenta hacer cosas que la Constitución escrita no autoriza, que va a tener que forzarla, que va a tener que buscar interpretaciones, que probablemente ahora en el espacio público eso lo capitalice, pero después no lo va a poder capitalizar, porque, por ejemplo,
ayer mismo entraron en la contradicción de que qué iban a hacer si salían los del campo a protestar por las retenciones. Y las levantaron. ¿Y qué hubiera habido que hacer cuando Patricia Bullrich salía a protestar por la pandemia, ¿no? Y así sucesivamente. Es muy difícil, me parece a mí, pensar que vos podés coartar el derecho de protesta por cualquier cosa en la Argentina, que es un país donde la política se nutre de la protesta. El otro día, conversando con un ciudadano común y corriente, por decirlo de alguna manera, me habló de otra cosa que me encendió como una alarma en el sentido de esto no se me había ocurrido, que es la legitimación de algunas acciones ciudadanas. Uh-huh. ¿Cómo era su explicación? Dice, ahora están de nuestro lado. Si hay un piquete, ¿por qué yo me tengo que quedar en el auto y dar la vuelta y pasarme 5 horas dando vuelta? Y si nos bajamos todos de los autos y los corremos, que en su forma, una persona, y por eso insisto, que ni siquiera me parece que estaba tomando conciencia de lo que podría implicar si eso realmente sucede, pero que en su seno interior creo que sentía que ahora el discurso oficial le daba la razón, que no era él el equivocado, que era un laburante que todos los días se tenía que bancar el maldito piquete que ni siquiera entendía por qué, con lo cual no podía empatizar. Si no sabe por qué está ese tipo cortando ahí, o esa mujer con esos chicos. Pero ese cambio de sentido, de sentir que hay una acción que antes no estaba legitimada y por lo tanto era incorrecta y por lo tanto la debo ocultar, me parece que pasa en muchos ámbitos de la vida social. Me parece que... Y que tiene que ver con la construcción del sentido al final del camino. A ver, había una hegemonía muda, ¿no? Había una red de sentidos, un conjunto de expectativas que estaban enmudecidas y entonces no tenían repertorio de acción. Lo que dice el gobierno ahora es algo que permite que las personas que piensen así tramen un curso de acción, tengan un repertorio, pero eso puede ser muy conflictivo. Y esto es peor en la medida en que Milei asume la presidencia, pero no se asume presidente. ¿En qué lo ves? ¿En qué? En que no se asume presidente de todos los argentinos. Es la primera vez, y eso es complicadísimo, en los últimos años, que el presidente no le habla a todos los argentinos. A ver, yo entiendo, el kirchnerismo partidizó la presidencia, sin duda. El macrismo partidizó la presidencia, sin duda. Cada uno entonces lo pintaba, uno de azul, otro de amarillo. Era una cosa que no, digamos, mucha gente se disgustaba y con todas las razones del mundo. Pero por lo menos tenían la sana hipocresía de decir, yo soy el presidente o soy la presidente o la presidenta de los 40 millones de los 40 argentinos. Millones de argentinos. Milei ya no dice eso. Eso es impresionante. Y entonces, vos habilitás un discurso de confrontación de una parte contra otra y al mismo tiempo decís, yo soy el presidente de una parte. De los argentinos de bien. Claro, y de una parte contra otra. Y aparte de esa idea de argentinos de bien, yo la entiendo y entiendo a la gente que dice que es argentina de bien, la entiendo. Y además creo que son argentinos de bien. También creo que los otros son argentinos de bien. Y me parece que esa postura de moralizar la existencia del otro lleva a un horizonte posible de después, primero te moralizo, después te naturalizo y después digo, podés rajar de acá, ¿no? Entonces, primero te digo que sos de mal, después te digo que sos malo, que es otra cosa, y después digo que sos despreciable. Entonces, es un discurso de autoritarismo social muy fuerte, del que yo creo que Milei no está tomando conciencia de lo peligroso que es. Porque hasta acá Argentina en este sentido presenta como muchas particularidades, es un candidato libertario que es el primer presidente libertario del planeta, bueno, sí, y además gana abruptamente las elecciones, sí, y además gana sin estructura, sí, y todo eso a diferencia del resto del mundo. Ahora, en este momento está habilitando un nivel de confrontación que yo creo, además, por suerte, y hasta ahora, que la sociedad argentina no practica. Pero la verdad es que yo tengo un poco de temor, tengo preocupación por el horizonte de conflictos que habilita el presidente. Estamos charlando con Pablo Semán, antropólogo, sociólogo, que acaba de publicar Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir.
sobre esto que decís último, sobre la habilitación de discursos violentos que no son solo palabras porque después van a las acciones, ¿no hay una diferencia ahí? Porque digo, yo destacaba el otro día el llamado de Javier Milei a Juan Grabois, después de que sufriera este escrache con su padre. Milei, ya presidente, lo llamó por teléfono y le dijo: malísimo lo que te pasó, yo no estoy de acuerdo con esas prácticas, los escraches están mal, suceden cuando suceden. Y Juan Grabois, en otra práctica que me parece sana, lo cuenta. Y no solo lo cuenta, dice, le creo que fue genuino en lo que dijo. Viniendo, digo, de dos actores de la política actual tan populares en donde construyen sentido, porque digo, Juan Grabois es una persona que en sus militantes, digamos, lo compran entero, ¿no? El paquete. ¿No es bueno? ¿No estaría contradiciendo esto que planteas de cómo Milei avala discursos primero, prácticas después violentas? Mira, está buenísima la pregunta porque me haces pensar una cosa que yo no tenía en la cabeza y obligás a una distinción que creo que puede iluminar, ¿no? ¿Qué es esto? Yo personalmente pienso que Milei no debe ser mala persona y que, digamos, no sé si me tomaría un vino con él, porque no lo veo a él haciendo eso, pero me podría hasta divertir con él y compartir chanzas, ¿no? O ese momento afectivo de decir, che, no te pueden hacer esto, porque en su liberalismo la agresión física no cabe. ¿Por qué se genera esa posibilidad de discurso violento que se transporte al espacio político como violencia? A partir de un tipo que uno puede decir es una buena persona y me pondría a jugar con él a la pelota, ¿no? Yo creo que eso sale de que Milei tiene una concepción tan negativa, una no concepción del Estado, porque es tan contra el Estado que ni siquiera sabe lo que es el Estado, que entonces se le ocurre que todo se puede resolver en acuerdos personales, como si yo digo, esa es su forma de ver el mundo. Entonces, Milei debe creer, en el fondo, que, por ejemplo, un idioma es algo que se elige y se acuerda, y eso no es así, un idioma no se acuerda, nosotros nos es impuesto el idioma, ¿no? Entonces, la idea de que hay cosas que están por encima de la voluntad individual y de los acuerdos, no le entra en la cabeza, y mucho menos que haya una institución que vehiculice eso. Entonces, digamos, de la bonomía personal a estar en el Estado y estimular o dejar que pase cualquier cosa, hay un trecho enorme, y yo creo que ahí es donde se le escapa la dimensión a él. Por eso él puede ir a Bahía Blanca y decir, bueno, yo espero que con los recursos que tengan puedan resolver, porque el Estado tampoco está para eso, el Estado no está para nada. Y además, creo que ese es un problema grave a futuro. Nosotros tenemos un problema económico, un problema político de convivencia, pero en esta dimensión que vos planteás entra otro problema, que es cómo gestiona el Estado una élite de personas que no creen en el Estado. Porque el problema que trae Milei lo traen decenas de funcionarios que van a estar a cargo de programas. Por ejemplo, yo decía antes, la dirección de bromatología. Si ponemos un libertario en la dirección de bromatología, va a creer que no es necesario si él no cree que en las regulaciones. Entonces los productores de choripán van a hacer los choripanes con, no sé, con garbanzos pasados, o con bacterias. Entonces yo creo que es ese salto de dimensión de lo individual a lo estatal, el que se le pierde de vista a Milei, y termina habilitando esas dinámicas de conflicto. Y también, vos lo observabas antes y lo traigo ahora que cabe bastante más claramente para mí, por eso pueden producir un protocolo que, más allá de que el protocolo, yo podría decir, busca el conflicto, el protocolo trae más conflicto del que busca, porque está enunciado de manera ambigua. Porque obviamente es contradictorio con toda la tradición democrática de la Argentina. De alguna manera está tratando de regular, de inhibir la protesta, con un argumento muy particular. Estos tipos protestan de esta manera por esta razón, pero si haces un protocolo cabe para todas las protestas, y entra en contradicción con todo el orden legal y con todas las prácticas que son parte de nuestra constitución social. Me podría quedar horas charlando con Pablo Semán, pero tenemos que ir cerrando. Pablo, te hago la última y te pido si me la podés responder cortito. Breve. Sí, así. Perdón, me extendí. No, así yo me engancho también, pero
Así cerramos, pero ¿te animás a hacer una proyección del gobierno de Milei? Hay muchos que, digo, no solo por las En medidas... 3 palabras, ¿no? No solo por las medidas económicas y demás, digo, pero ¿qué marzo avisorás? Yo creo que marzo va a ser conflictivo. Eso no significa que el gobierno de Milei no se estabilice y que incluso no logre estabilizar la economía, aunque dudo, pero no digo que no. A mí me parece que vamos a pasar un periodo de un empobrecimiento muy grande, que nadie dimensionó el empobrecimiento que vamos a pasar por la inflación y por la recesión. Ahora eso, para decirlo muy brevemente, no implica que se va a recomponer el anterior campo de conflictos políticos, porque, como dice un amigo, el dentífrico no vuelve al pomo, no vuelve a entrar. Entonces, hacia donde vamos va a ser hacia un lugar muy distinto al que tenemos ahora. Con todos estos elementos de conflicto, yo creo que vamos a empobrecimiento, a recesión y a formas de violencia y fragmentación que no se van a concentrar necesariamente en un lugar del espacio público. Vamos a tener más violencia, vamos a tener más narcotráfico y vamos a tener más accesos de violencia en redes personales, no digo familiares, pero vecinales. Eso va a ser un grave problema. Vamos a estar todos un poco más frustrados. Felices fiestas, ¿no? Perdón, ya que le traes la Navidad, yo creo dos cosas ahí, que es, puede que si el gobierno logra bajar la inflación, yo no sé cómo, pero eso sea balsámico, porque la inflación es visto como un problema colectivo y el desempleo como un problema individual. Yo no creo que sea así, no por nada se va a generar desempleo a partir de una solución colectiva, pero en todo caso, mi mensaje navideño, ya que Gracias, Pablo. entre comillas me lo recriminas, es que yo creo que uno de los mensajes que trajo la experiencia libertaria es que hay muchas cosas que están en manos de los sujetos. Y lo que está en manos de los sujetos, para mí, en este momento, es no ceder a los impulsos, no ceder a la violencia, no ceder a las provocaciones. Eso sí es un mensaje de paz. Muchas gracias, Pablo Semán. Léanlo, se viene el verano, muchos van a poder descansar. Material de lectura, acá se los muestro. Está Entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. Hacemos una pausa cortita, enseguida más Dejen de Llorar.